Bueno, antes de comenzar, quisiera dar gracias por dejarme participar en esta oportunidad a Juan Carlos, a Leonelo, ¿cierto? Y bueno, voy a presentar este trabajo de forma bastante histórica, se podría más decir, sin tanta demostración, de soluciones fundamentales. Ay, dame un segundo. Entonces, soluciones fundamentales para ecuaciones semidiscretas, ¿ya? Vía álgebras de Banach, ¿ya? Este trabajo fue realizado en la Universidad de Zaragoza junto al profesor Pedro Miana y al profesor Carlos Lizama, quien fue mi tutor de tesis de la Universidad de Santiago de Chile, ¿cierto? Y bueno, el esquema, vamos a hacer una introducción histórica de esto de acá, es decir, cómo se partió estudiando esto de acá, para luego darnos preliminares, que son las bases de todo este tipo de cálculo que tiene que ver mucho también con cálculos fraccionarios, ¿cierto? Y después los resultados principales del artículo que ya fue publicado a principios de este año. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este trabajo? Es el siguiente. Vamos a estudiar ecuaciones, por ejemplo, de fraccionarias, ¿cierto? En sentido de Caputo, de primer orden y de segundo orden, ¿ya? Le llaman subdifusiva y superdifusiva. Donde este operador B es un operador espacial, ¿cierto? Pero discretizado, es decir, estamos en Z, ¿cierto? Y la gracia de este operador es que se escribe como una convolución discreta. Entonces, este resultado es bastante general porque generaliza muchos operadores discretos que se estaban estudiando por separado, ¿ya? Entonces, para el caso subdifusivo y el superdifusivo, ¿ya? También vamos a dar condiciones de las condiciones iniciales para ver que las soluciones cumplan cierta regularidad, ¿ya? ¿Y cuáles son las armas principales para trabajar esto de acá? Son la álgebra de Banach, obviamente, que es el marco de trabajo principal, y también principios de subordinación. Entonces, historias y trabajos previos. Este trabajo, en verdad, de estudiar ecuaciones discretas, viene hace muchísimo tiempo. De hecho, el trabajo pionero de toda esta área, que según nosotros conocemos, es el trabajo de Bateman, ¿ya? Del año 43, creo que es, ¿ya? Entonces, él presenta las ecuaciones discretas, por ejemplo, la ecuación de calor, ¿cierto? La ecuación de calor discreta, este sería el laplaciano discreto, ¿cierto? Ecuación de transporte discreta, ¿cierto? Y sus... y también ecuación hizo de grado de orden 2, es decir, ecuación de onda, ¿cierto? Para el caso del laplaciano. Entonces, él presenta las soluciones y ciertas propiedades de las funciones que se obtuvieron, ¿ya? Que son funciones especiales, ¿ya? Normalmente acá están envueltas las funciones de Bessel, ¿ya? Entonces, claro, este trabajo fue pionero porque hasta ese entonces no había un estudio tan detallado de las soluciones fundamentales para este tipo de ecuaciones, ¿ya? Y bueno, esta área estuvo bien parada, se puede decir, por un cierto tiempo, hasta que en los últimos 10, 15 años se volvió a estudiar este tipo de ecuaciones. ¿Y cómo? Empezaron a estudiarse potencias fraccionarias, ¿ya? Potencias primero fraccionarias del operador, ¿ya? Entonces, en un artículo de Chaury, Gillespie, Torrea, y Barona y Roncal, ¿cierto? Estudian la ecuación discreta de Poisson, que es esta de aquí, donde el laplaciano fraccionario, ¿cierto?, es de orden un medio. Entonces, ellos estudian propiedades del operador, ¿cierto? Y estudian propiedades de la solución generada, ¿ya? Ellos encuentran que hay una relación con una función de Levy, ¿ya? Una función de Levy es una función especial que vamos a presentar en un poquito más adelante. Y después, claro, en un artículo de Lizama, Yantuo y Warma, ¿cierto? Ellos estudiaron el caso un poquito más general, ¿cierto? Para las soluciones fundamentales. En vez de considerar esto un medio, consideran alfa, ¿ya? Entonces, claro, otro operador que era importante son las potencias fraccionarias, ¿cierto? De los operadores salto hacia adelante, salto hacia atrás, que estaban aquí, ¿cierto? Bueno, no lo puse, pero son básicamente un salto hacia adelante y un salto hacia atrás, ¿ya? Entonces, estudiaron las propiedades también de operador y cómo en este artículo de Abadías, Miana, no, perdón, de Abadías, Torrea y Marta León Contreras, ellos también estudian cómo se aproxima este operador al caso continuo, ¿cierto? Mediante espacios de Helder. Entonces, claro, ahora el salto natural, si ya estudiamos potencia fraccionaria del operador en espacio, ¿cierto? Me interesa ver qué pasa con las derivadas fraccionarias, ¿cierto? Entonces, claro, en un artículo también de Warma, Lizama y que ya tuvo,
estudian, ¿cierto?, las soluciones explícitas para el caso subdifusivo, considerando el laplaciano fraccionario discreto y la derivada de Caputo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el orden de beta entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, claro, el salto natural, ahora obviamente, si estudiamos entre el caso entre 0 y 1, vamos a estudiar qué pasa entre el caso 1 y 2, ¿ya? Entonces, en un trabajo que yo tuve la oportunidad de participar junto a los mismos profesores, obtuvimos la representación explícita de las soluciones fundamentales, ¿ya? Y que también recuperamos una representación alternativa a la que ellos presentan en este artículo. ¿Por qué? Porque la representación de este artículo la hacen en términos de integrales, ¿cierto? Una representación integral mediante las funciones de Levy y las funciones de Wright, que son funciones especiales que vamos a presentar después. Y nosotros también encontramos una en términos de series y de funciones de Wright generalizadas, ¿ya? Entonces, una nueva representación que no se tenía en la literatura hasta ese entonces. Bueno, ¿qué funciones especiales son las que juegan en este ámbito? Las funciones de Wright de dos parámetros, que se define de esta forma, ¿ya? Y la función de Wright de un parámetro que se define a partir de la de una de dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo juegan estas funciones? También está la función de Wright escalada, ¿cierto? Que tiene que ver con una escalación, ¿cierto? De la función de Wright de dos parámetros y una función de Wright generalizada, que viene por esta expresión de acá. Entonces, ¿cómo juegan estas funciones? En general aparecen cuando yo tengo una derivada, o sea, una ecuación fraccionaria, ¿cierto? De Caputo en este caso, y me interesa cómo obtener la solución a partir del caso derivada entera, ¿cierto? Y ahí aparece en términos de subordinación, en principio, en funciones de Wright function. Ahí es donde aparece, ¿ya? La función de Mittal-Leffler también aparece mucho en los cálculos, ¿ya? Y se ve claramente que la función de Mittal-Leffler de dos parámetros es simplemente una generalización de la exponencial, ¿cierto? Donde alfa y beta valen 1. Ahí recuperamos la exponencial, ¿ya? Entonces este aparece muchísimo dentro de los cálculos, ¿ya? Y también va a ser una de las funciones principales que vamos nosotros a trabajar. Y la función de Levy, ¿ya? Esta función de Levy, que tiene muy buenas propiedades, ¿dónde aparece? Aparece en principios de subordinación para semigrupos. Es decir, si yo tengo un operador que me genera un semigrupo, ¿cómo yo puedo obtener una representación del semigrupo, ¿cierto? Para la potencia fraccionaria de ese operador, ¿ya? Y ahí aparecen las funciones de Wright, ¿ya? Otras funciones especiales que aparecen de forma explícita en términos de soluciones para ciertas ecuaciones son las funciones de Bessel, J y la I, ¿ya? En este caso, que los que trabajamos nosotros. Y obviamente algunas propiedades que se tienen. Por ejemplo, la propiedad 3 y la propiedad 6 se van a obtener trivialmente cuando uno comprueba de que en verdad la función j y la función i aparecen como semigrupos, ¿cierto? Donde la operación multiplicación es la convolución discreta. Entonces, esta identidad aparece trivialmente. Obviamente también se utilizan las funciones generatrices, ¿ya? Para obtener la representación de soluciones, normalmente uno tiene que tener funciones de este estilo para poder transformar una expresión en nota mediante funciones generatrices, como en el caso 1 y en el caso 4. ¿Y cuál va a ser el marco de trabajo de lo cual nosotros desarrollamos? Nos dimos cuenta que primero nosotros tenemos que trabajar en el álgebra de Banach L1, ¿ya? Entonces recordamos que es un álgebra de Banach, o sea, que es el espacio de L1, ¿cierto? O en general el espacio LP. Entonces va a ser este espacio, ¿cierto? Con la norma LP, ¿cierto? Que va a ser de esta expresión cuando P está entre 1 e infinito, y va a ser la norma del supremo, ¿cierto? Cuando P va al infinito. Claro, entonces nosotros tenemos que esto en un espacio vectorial normado, etcétera, etcétera. Pero también me interesa a mí tener una noción de multiplicación en este tipo de espacio. Y ahí viene el álgebra de Banach, ¿ya? Que va a ser una álgebra de Banach conmutativa, ¿ya? Y con unidad. Donde la unidad va a ser el delta Dirac concentrado en cero, ¿ya? La convolución, entonces, juega el papel de producto aquí, ¿ya? Y este va a ser lo que nos va a jugar todo de aquí en adelante para poder lograr obtener las soluciones que nosotros deseamos. ¿Y qué operador acá juega muy bien para lograr estas expresiones? Y va a ser la transformada de Fourier discreta, ¿ya? Entonces la transformada de Fourier discreta va a ser totalmente esencial para obtener las claves de obtener los resultados, ¿ya? Que está dado por esta expresión. Entonces toma un angulito, ¿cierto? Y lo transforma una sucesión, lo transforma en esta expresión de aquí, ¿ya? Entonces donde el teta acá se mueve en el toro. El toro va a ser simplemente la norma 1, ¿cierto? Es muy complejo.
Y obviamente esta función está demostrada, ¿cierto? Que es biyectiva, entonces tiene inversa, y la inversa está dado por esta expresión de aquí, ¿ya? Todas estas expresiones se utilizan de forma estricta en el trabajo que nosotros realizamos, ¿ya? Por eso es importante mencionarlo. Y claro, ¿qué cosa? De todas formas, ya se sabían, pero nosotros de todas formas volvimos a probar en el sentido de, para obtener nuestros resultados, ¿cierto? Que este álgebra de Banach es el es uno semisimple regular, ¿cierto? Y que la transformada de Fourier, ¿cierto? Es inyectiva, ¿ya? Tenemos que el espectro de un elemento del álgebra de Banach, ¿cierto? Va a vivir dentro del disco, ¿cierto? Cuyo radio es la norma del elemento. Y tenemos además que la resolvente, ¿cierto? Va a estar dado por esta serie de Von-Neumann, ¿ya? Siempre y cuando el elemento lambda esté fuera, ¿cierto? Del espectro, es decir, la resolvente. No está en la resolvente. Y además tenemos que el espectro, ¿cierto? Y esta propiedad es bien bonita, que el espectro de un elemento va a estar dado por su transformada de Fourier. Entonces, súper fácil identificar cuál va a ser el espectro de un elemento en la álgebra de Banach, porque simplemente es ver la imagen de la transformada de Fourier del elemento, ¿ya? Y eso en verdad es bastante graficable, ¿ya? Y claro, entonces a partir de que nosotros ahora tenemos definido una multiplicación, ¿cierto? En el álgebra de Banach, nosotros vamos a poder definir una Mittag-Leffler, ¿ya? En el álgebra de Banach. ¿Y cómo va a ser? Claro, en la Mittag-Leffler en general, ¿cierto? Eran numeritos a potencia, ¿cierto? Ahora la potencia va a ser simplemente convolucionar, en este caso j veces, el elemento. Entonces aquí volvemos a tener un elemento del álgebra de Banach L1. ¿Ya? Esta expresión de acá va a ser importante porque va a ser la forma básica de obtener nuestras soluciones. Y algunas propiedades de esta Mittag-Leffler, ¿ya? En el álgebra de Banach. Entonces vamos a tener alfa y beta positivo y vamos a tener un elemento en el álgebra de Banach. Entonces primero tenemos que la norma 1 de la Mittag-Leffler, ¿cierto? Va a ser menor o igual que la Mittag-Leffler de la norma del elemento. 2, tenemos que la transformada de Fourier de la Mittag-Leffler es simplemente la Mittag-Leffler de la transformada de Fourier. Tercero, tenemos que, obviamente por 2, tenemos que el espectro, ¿cierto? De la Mittag-Leffler va a ser la Mittag-Leffler del espectro. Y 4, tenemos esta relación integral entre la Mittag-Leffler y la función de raíz de un parámetro, ¿ya? De hecho, de esta forma, si uno pone menos a, aquí tiene también una relación entre la Mittag-Leffler y la transformada de Laplace del elemento. Así que, de esta función de aquí. Así que hay una relación intrínseca ahí también, ¿ya? Y claro, ¿qué operadores son los más relevantes a la hora de estudiar esto? Hay muchísimos, ¿cierto? Pero nosotros escogimos estos 4, ¿cierto? Va a ser, por ejemplo, el salto hacia adelante, salto hacia atrás, ¿cierto? Que están denotados de esta forma. El laplaciano discreto, ¿cierto? Y el laplaciano salto doble, ¿ya? Hay más, ¿cierto? Que, por ejemplo, uno salta hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, pero no me quedo al medio, cosas así. Y hay muchísimos más. Entonces, claro, un pequeño resumen en tabla de las soluciones fundamentales que se generan a partir de estos operadores, ¿cierto? Para el grado 1 y grado 2 son los siguientes, ¿cierto? Son los que están aquí presentes. Podemos notar claramente que, bueno, aparecen exponenciales, ¿cierto? Y también aparecen funciones especiales de Bessel. Por ejemplo, acá aparece la J y aparece la G, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, es esperable que las funciones como son semigrupos, ¿cierto? Con esta multiplicación, es esperable de que las funciones de Bessel cumplan esa propiedad de convolución. Y claro, entonces, ¿por qué escogimos estos operadores también? Porque la gracia que tienen estos operadores es que su semigrupo es uniformemente acotado, ¿ya? Y hacer un semigrupo uniformemente acotado, nosotros podemos obtener una representación fraccionaria del operador, ¿ya? Mediante la fórmula de Balakrishnan, que se llama, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos la base de que el semigrupo sea uniformemente acotado, ¿ya? Entonces hay muchos otros operadores discretos cuyos semigrupos no son uniformemente acotados. Entonces yo no le puedo dar esta tratativa, ¿ya? Y de hecho es una tarea pendiente, cómo obtener representaciones fraccionarias para aquellos que no lo cumplen. Entonces, claro, ahora si ya tengo que mis semigrupos son uniformemente acotados, yo tengo, ¿cierto?, potencia fraccionaria. ¿Y cómo se van a definir? Mediante estos núcleos, ¿ya? Los núcleos básicamente van a obtener toda la información, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos núcleos? Básicamente va a ser el elemento del álgebra de Banach elevado a alfa, ¿cierto? Todo esto va a funcionar bastante bien y sería lo esperable. Pero claro, me interesa también obtener una representación multiplicativa para poder trabajar, ¿ya? Y ahí es lo que está presente.
Entonces, para eso vamos a definir esta serie de núcleos, ¿cierto? K alfa n, que se define de esta forma o de esta forma, ¿ya? Son equivalentes. Entonces tenemos primero que la transformada de Fourier, ¿cierto? Del elemento de los núcleos K que definen salto hacia adelante y salto hacia atrás fraccionario, ¿cierto? Tienen esta imagen, ¿cierto? Básicamente tienen la misma imagen en transformada de Fourier, ¿cierto? Segundo, que el núcleo K que a nosotros nos interesa se va a escribir en términos de estos núcleos pequeñitos de aquí, ¿cierto? Y además tenemos que, obviamente, coinciden en espectro, ¿cierto? Porque estos de acá en imágenes son iguales. Y además, fue algo que a mí me llamó la atención, es que las normas de estos núcleos vale 2, ¿ya? Independiente del alfa. Así que eso me pareció por lo menos extraño. Yo pensé al principio que me iba a depender de alfa, pero no fue así. Para el caso del núcleo que define el laplaciano fraccionario discreto, obtenemos esta estructura, ¿cierto? Como cociente de gamas, ¿ya? Además, nosotros también encontramos de que este núcleo se puede descomponer a partir de los dos presentados anteriormente, ¿ya? De esta forma, tenemos además que el núcleo, ¿cierto? Tiene norma 1, ¿cierto? Esta expresión de acá, que sí depende de alfa, y tenemos además que la transformada de Fourier de este núcleo coincide con esto de aquí, con esta expresión de seno, ¿cierto? Y que básicamente la imagen de esto, que va a definir el espectro del núcleo y por lo tanto el núcleo del operador, ¿cierto? O sea, el espectro del operador se define por este intervalo de acá. Y para la operación salto doble también tenemos esta representación multiplicativa, ¿cierto? También tenemos que existe una coincidencia, ¿cierto? Y también era esperable con el caso de la operación fraccionario discreto, ¿cierto? Con los pares, ¿cierto? Y que los impares se va a cero. También tenemos que la norma 1, ¿cierto? Se define por esta expresión de acá, que también depende de alfa, ¿cierto? Que es la misma anterior. Y también tenemos que, obviamente, la transformada de Fourier es esta de aquí, pero en verdad el espectro que se define a partir de la imagen de la transformada de Fourier coincide con el caso de la operación fraccionario discreto. Y claro, el resultado principal de este trabajo es el siguiente. Vamos a considerar condiciones iniciales en LP y vamos a considerar una no homogeneidad, ¿cierto? Z cruz R más, que va a ser de tal forma de que siempre ocurra esta condición de aquí, ¿ya? Entonces, con estas condiciones de hipótesis, nosotros probamos primero de que para el caso subdifusivo, ¿cierto? Recordamos que el trabajo es para un operador B, donde B se escribe como convolución, ¿cierto? Entonces va a ser la Stamittan-Leffler que involucra al núcleo del operador, ¿cierto? Y convolución discreta con el primer condición inicial, más la convolución discreta y convolución continua con la no homogeneidad, ¿cierto? Stamittan-Leffler. Y para el caso superdifusivo, vamos a tener de que en verdad esta función se va a escribir como la convolución discreta, ¿cierto? La Stamittan-Leffler del núcleo, ¿cierto? Convolución con el primero, ¿cierto? Más la Stamittan-Leffler esta de aquí, con estos parámetros, con la segunda condición inicial y la convolución continua y discreta de la no homogeneidad con esta Stamittan-Leffler de acá, que involucra el núcleo, ¿ya? Además, esta solución obviamente es única, bueno, se prueba, pero es fácil de probar, y además tenemos de que la solución, como las condiciones, todo esto pertenecía al LP, ¿cierto? La solución también va a estar en el LP, ¿ya? Así que la naturaleza, la regularidad de la función viene a partir de las condiciones iniciales de la no homogeneidad, ¿ya? Y claro, para obtener representaciones integrales, entonces nosotros vamos a definir una nueva función que se va a llamar Stamittan-Leffler, ¿cierto? Modificada, que es esta funcióncita de aquí, ¿ya? Y nosotros a partir de esta función de aquí, vamos a tener de que en verdad que cumple esta siguiente ecuación, se puede decir, o siguiente igualdad. Tenemos que para eta 1 y eta 2 positivo, ¿cierto? Y tenemos que esta expresión de aquí, ¿cierto? Con esta combinación lineal, es simplemente esta integral, donde esta de acá es la función de Wright escalada, ¿cierto? Y esta es la función que vimos anteriormente. Entonces, claro, se ve un poquito engorroso aquí porque está muy general, pero para casos particulares, esto de acá son relaciones bien conocidas dentro del área. Por ejemplo, cuando tenemos eta 1 igual 2 y eta 2 igual a 1, y tenemos que alfa igual beta prima igual a 1 medio, tenemos la ecuación de Weierstrass, o sea, la fórmula de Weierstrass, que relaciona un coseno con el semigrupo. Cuando estamos en estos parámetros eta 1 y eta 2, 1, ¿cierto? Beta entre 0 y 1, y tenemos que alfa igual beta y beta es igual a 1 menos beta, entonces vamos a tener el principio de subordinación subdifusivo, ¿cierto?
Es decir, cómo yo obtengo la solución del caso fraccionario a partir del caso entero, ¿cierto? Mediante esta de acá, que va a ser el semigrupo subordinado. Y para el caso superdifusivo también tengo un resultado similar. ¿Cómo yo obtengo para el caso fraccionario, ¿cierto? A partir del caso entero, mediante una subordinación. ¿Ya? Entonces ahí obtenemos las soluciones fundamentales como fórmula, entre comillas, de serie, porque esto acá se define a partir de serie, y en su forma integral, que es lo que está aquí. ¿Ya? Eso, entonces este trabajo todavía tiene bastantes cosas que hacerse. Por ejemplo, quizá en vez de trabajar en Z, trabajar en grupo G, por ejemplo. Y en el grupo G, porque ¿qué ocurre? Que acá, como estamos trabajando en la álgebra de Banach, nosotros tenemos que aprovecharnos de la transformada de Gelfand. ¿Ya? Y la transformada de Gelfand es mucho más general que una transformada de Fourier. De hecho, Fourier es un caso particular. ¿Ya? Y ahí entonces uno tiene que meterse con teoría más abstracta y ver cómo puede recuperar soluciones a partir de la transformada de Gelfand. Y eso es algo que está pendiente. Y esas son las referencias que dimos durante el trabajo. Eso, muchas gracias. Entonces agradecemos a Jorge por la presentación y cedemos la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una consulta. En el caso clásico, uno para obtener ciertas propiedades de las soluciones de este tipo de ecuaciones ocupa fuertemente propiedades de la función de Mittag-Leffler. Por ejemplo, en el caso subdifusivo es completamente monótona. Aquí ustedes pueden probar ese tipo de propiedades para su nueva función de Mittag-Leffler. No lo hemos hecho, pero sí lo pensamos. Hablar de monoticidad y ese tipo de cosas no lo hemos hecho, pero sí lo hemos pensado y yo creo que va a funcionar. Ya. Parece que no hay ninguna pregunta más, ningún comentario. Entonces agradecemos nuevamente a Jorge por la charla. Vale, muchas gracias.